Hola Lucía, buen día, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, fresquita, fresquita no, la verdad, porque hace un calor impresionante en Málaga. No sé Sí, cuánto le queda el verano, por Dios. pero a Pero esta hora de la mañana también, sí, ¿os levantáis ya sí, calentitos? sí, sí, sí. Nos Ostras. levantamos y nos acostamos calentitos. Esto es en Bu- bucle. Bueno. Bueno, ¿estás contenta, Lucía? Que el equipo está sacando un rendimiento de locos, ¿eh? La verdad es que sí, el otro día contra el Bilbao, partidazo, ¿eh? Yo creo que muy poca gente se esperaba un partido así, sobre todo a nivel físico, ¿no? Yo creo que fue lo que más nos sorprendió, porque bueno, al final juegas en casa y puedes intentar esperar que vas a ser tú el que te impongas, pero el dominio físico durante todo el partido, yo creo que ya no es casualidad que contra el Valencia en la segunda parte nosotros nos impusiéramos físicamente, ya no se puede decir que sea culpa del Valencia, ¿no? Es que contra el Bilbao también pasó, contra el Athletic, como les gusta a ellos que digamos. Sí. Pero para, para el poquito tiempo que lleva Flick en el Barça, creo que se está viendo conceptos muy básicos más instaurados que, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no? Y con gente aún más joven. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo cómo se está normalizando el nivel de Marc Bernal. Creo que es algo extraordinario que estamos pasando por alto con todo este run run de lo externo, de inscripciones, fichajes, Nike, etcétera. Y si nos centramos en lo deportivo, yo creo que tenemos buenísimas noticias a las que no le estamos prestando atención. Marbenal es un caso, que el equipo vuelva a tener equilibrio es otro, que somos muy verticales y esto es lo que le pedíamos es otra noticia, que hayamos recuperado la presión tras pérdida, que Pedri pueda jugar los 90 minutos y físicamente de la sensación de estar en perfectas condiciones. Yo creo que a estas alturas de la temporada son muy buenas noticias. Estamos de acuerdo. Al final, ahora estamos un poco que seguramente el mercado lo tapa, ¿no? Te lo tapa todo y todo el mundo está que si se cierra, no se cierra, que si esto, que si lo otro, ¿no? Entonces, esto te genera un estado de ansiedad y de alerta que todo te lo focaliza ahí. También te digo una cosa, si realmente el equipo no respondiera y en vez de 6 de 6 fuera 1 de 6 o 0 de 6, entonces estaría todo el foco también metido allí y el drama del mercado aún sería mucho más fuerte. Vull dir que en esto tenemos la suerte de que el equipo pues está cumpliendo un poquito, ¿no? Está haciendo un pelín pues de la normalidad y los conocimientos que Flick tiene. Pues claro, lo más sorprendente de todo, Lucía, es el poco tiempo. Hola. Ara. Ahora sí. Vamos a cruzar A la los dedos. tercera va la vencida. Sí, esperem que sí, esperem que sí. Digo que esos conceptos de Hansi, tan asumidos tan rápidos, ¿a qué crees que es debido, Lucía? Pues la verdad es que me encantaría saberlo, porque viendo la diferencia con un entrenador como Xavi, que sí que estuvo aquí en casa, que los conoce evidentemente también a la perfección, a veces no es tanto el tener ese conocimiento de los conceptos como el saber hacérselo llegar a los jugadores, ¿no? Y yo creo que Flick ha sabido también rodearse mejor que Xavi, es decir, todo el cuerpo técnico que estamos viendo alrededor de Flick, trabajar con él, el nivel físico, cómo están trabajando, incluyendo también el trabajo con balón. Yo creo que todo eso al final fundamenta mucho más. Pero para mí una de las claves está en el papel que están jugando los canteranos. Es decir, creo que contar con jugadores que prácticamente han mamado eso desde que entraron a la Masía es muy positivo, porque hace que el juego, e incluso en los entrenamientos, fluya mucho más, ¿no? Tú ves a Mar Bernal cómo encuentra el tercer hombre con tanta facilidad y lo que, por ejemplo, le ha costado a otros centrocampistas como Frenkie hacer esa función. Y claro, ahí tienes una gran pista, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que el chico cumple, digo Mar Bernal porque ha sido este caso, ¿no? Pero pasa también con Pau Cubarsí, como prácticamente supera toda línea de presión con esos pases interiores, pases que también Eric tiene interiorizados. Yo creo que son al final conceptos que para ellos son muy básicos porque lo han trabajado desde pequeños, pero que a los jugadores que vienen desde fuera pues les cuesta un poco más, ¿no? Pero para mí la buena noticia está en el colectivo. Yo creo que Uh -huh. volvemos a ver un Barça que juega en bloque, que juega como equipo, que presiona en bloque, que sabe replegar en bloque, que no se parte a pesar de no tener eh, esas tres líneas tan consistentes bien juntas, sino que más bien van enlazando por enganches, ¿no? Rafinha el otro día, es Pedri con su movilidad, pero al final el tener dos extremos bien abiertos le está dando esa amplitud
E incluso en algunos momentos, el último día contra el Athletic, sí que vimos esa idea, ¿te acuerdas de los cuatro centrocampistas que tenía Xavi, ese cuadrado? Flick no abandona del todo esa idea, porque cuando Ferran iba hacia adentro, y de hecho hay una imagen en el hilo de Bernal que lo comenté, Bernal con Pedri se colocan en la base prácticamente a la misma altura, Rafinha ocupa el interior derecho y Ferran es el que va a la izquierda dejando todo el carril para Valde, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los jugadores atacan esos espacios, no están ya ahí, como pasaba con Xavi, ¿no? Entonces, claro, encuentran la solución, porque Bernal es el pivote posicional, Pedri va a su ayuda, pero sin dejar de moverse a la espalda de los delanteros del Athletic, Rafinha ocupa el interior derecho, pero constantemente amenazando con hacer ese desmarque al espacio, Ferran aparece en ese movimiento de fuera adentro para dejar la banda a Valde, y entonces en ese coral sí que es mucho más factible que tú muevas las piezas del rival y encuentres la conexión por dentro, ¿no? Entonces yo creo que se está dando una concatenación de buenos movimientos a raíz del posicionamiento. Yo creo Mm. que los jugadores vuelven a estar bien colocados y lo que está siendo oro para el equipo son los desmarques de Rafinha, la movilidad de Pedri, incluso el otro día la movilidad de Ferran, que yo creo que cuando se introduzca ahí a Dani Olmo, pues te va a dar aún más. Y para mí es una muy buena noticia. Pero insisto, Gerard, yo creo que nada de esto funcionaría sin el equilibrio que un chaval de 17 años le está dando a todo un Barcelona jugando solo, ¿eh? De pivote. Mm. Porque el otro día no vimos un doble pivote claro. Era Marc el pivote posicional. La sensación y sobre todo a mí más me gusta y has dicho es el hecho que el futbolista tenga tan asumido esa manera de potenciar esa posición por todos los años que lleva aquí, ¿no? Y creo que esa es una clave muy importante, una clave muy importante, una clave importante. Claro, porque sobre todo cuando, independientemente del entrenador que venga, tú quieres mantener tu identidad, que es lo que al final está enlazado a tu idea de juego, es lo que comentábamos aquí. No tiene sentido que tú mires tanto fuera y no apuestes por aquellos jugadores que puedan dar ese salto. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la base de que tú puedas hacer factible esa idea de juego. Es decir, son los Pau Cubarsí, Bernal, Casado, Lamin, los que entienden esos conceptos y te van a dar la base para que el resto solo se tenga que adaptar. Que en el camino te encuentras a jugadores como Rafinha, que todavía podría estar corriendo ahí en el campo, pues claro, te facilita mucho más. Que te encuentras a un Pedri que a pesar de todo lo que ha pasado, ahora sí que se encuentra con ese estado físico para imponer su juego, a pesar de todas las críticas que se llevó en la Eurocopa, pues te lo facilita mucho más. Pero claro, es que miras la plantilla y tampoco es que Flick tenga una cantidad de refuerzos respecto a la plantilla del año pasado impresionante. Es más, tiene más chavales que los que tenía Xavi, ¿no? Y Mm. prácticamente pues no está pudiendo contar tampoco ni con Gavi, ni con Araujo, Frenkie menos. O sea, para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo Flick. Mm. Y después del partido del sábado, también creo que ese lideraje de Rafinha que le vimos, ¿no? Que, ostras, ojalá pueda tener esa continuidad, ¿no? Totalmente. Yo creo que para Flick, fíjate, a día de hoy yo creo que es uno de los intocables. Que sí, que le dará rotación, le dará descanso, pero es ese jugador que para la idea que quiere Flick necesita en el campo. Y es un poco, es donde veíamos la posición de Gundogan, ¿no? Y no es por volver a darle palo, porque no es esa el objetivo, pero es que realmente el despliegue físico que hace Rafinha el otro día, a Gundogan no se lo puedes pedir. Y es muy importante, porque al final Rafinha hace interior, pero hace de media punta, pero te apoya en el extremo, pero cuando Ferran va hacia adentro, él ocupa su banda, pero atrae marcas para que Valde se encuentre más liberado. Cuando le hacían el 2 contra 1 a Valde, Rafinha aparecía. De hecho, la jugada del segundo gol, Rafa recibe en la banda izquierda para dar ese pase a Pedri, y aunque acoplas demasiada gente en un costado, es constantemente atacando los espacios libres, ¿no? Las marcas que atrae Valde las aprovecha Rafinha, las que atrae Rafinha las aprovecha Pedri, que pedía el balón al pie, y cuando ve ese hueco entre lateral y central, decide atacarlo, ¿no? Esa toma de decisión y esa mejora en cuanto a voy a atacar el espacio y no ocuparlo es lo que está marcando la diferencia. No solo el correr por correr, porque sí, estamos viendo un gran despliegue físico, pero si todo el mundo siguiera pidiendo el balón al pie, ya te digo yo, Gerard, que no hubiéramos mejorado en nada, ¿no?
No es solo el ir a la presión, el estar arriba y recuperar para atacar enseguida, sino el ir atrayendo, porque al final la mayoría de equipos que se van contra el Barcelona se les van a cerrar detrás. Y si no es detrás, es en un bloque medio que creo que es incluso aún más difícil, ¿no? Entonces, si tú no vas practicando esa consistencia de voy a ir atrayendo porque aunque a mí me cueste el físico, lo que yo saque se va a beneficiar el compañero, creo que es muy importante recuperar esa mentalidad, ¿no? Y en los últimos partidos se está viendo. Y al final para eso necesitas gente comprometida como Rafa. Para mí es cierto que le falta un punto en el último pase, ¿no? No es solo en la definición a puerta, porque yo creo que la temporada pasada ya dio un paso importante ahí, y lo vimos, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain, pero Mm. sí que ayer, bueno, ayer no, en el último partido tiene jugadas donde si hubiera decidido bien, evidentemente es un mano a mano, ¿no? Entonces en ese punto es cierto que le falta un poquito, pero es que si acertase en eso estaríamos hablando de prácticamente uno de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, al final es eso algo que puedes pulir. Lo que no puedes pulir es la entrega física, el despliegue del jugador. Y para mí Rafinha lo dio. Y eso facilita también pues que jugadores como Bernal descanse con la tranquilidad de tener que ocuparse de organizar el juego y que Pedri cuente con la libertad de saber que no tiene que llegar a todos lados. A mí lo que me preocupa, Gerard, es cuando Frenkie y Gavi se recuperen, ¿qué va a pasar con el centro del campo? Es decir, ¿le vamos a quitar el pivote para dárselo a Frenkie? Porque si vamos a hacer eso, a Frenkie hay que pedirle lo que estamos viendo de Bernal. Y si no lo ha podido hacer en los últimos 5 años, por mucho que esté Flick, no sé yo si lo va a poder hacer ahora. A Gavi le veo ese perfecto complemento donde está Rafa, donde puede estar Pedri para jugar ahí al lado. El problema es que a estas alturas de la temporada yo creo que nadie contaba con que un chico de 17 años fuera a ser tan indispensable. Y creo que es un rol que no tenemos en la plantilla. Porque Frenkie podría ser pivote, pero no entiende el juego a uno o dos toques como lo hace Bernal. Y no organiza el juego como tal. Y no mantiene ese equilibrio. Y por el simple hecho de dar más de dos, tres toques en la salida de balón, ya entorpece, ¿no? Entonces, creo que o Flick coja a Frenkie y le instaura esos conceptos básicos de cómo encontrar al tercer hombre, cómo sacar el juego a pocos toques, cómo anticiparse a la presión cuando él va a recibir de espaldas, porque es que el chico recibiendo la presión del Athletic en medio campo era capaz de controlar con uno y mover el juego hacia la banda contraria con otro toque, ¿no? Esa facilidad a Frenkie todavía no se la hemos visto. Si lo Claro, consigue, estupendo. a mí lo que me preocupa un pelín más es no porque juegue el chaval y juegue todo lo que tenga que jugar Bernal, sino no quemarlo, ¿no? Por la edad y no Correcto. meterle 10 partidos seguidos hasta que se recupere, ¿no? Es decir, ahora mismo es que si no juega Bernal, ¿a quién metemos en esa posición? Ese es el problema, que yo creo que en este rol ahora mismo no hay nadie que te pueda hacer eso. Claro. Nadie. Porque ni Pedri ni Gavi son ese perfil, ni Christensen, Eric los puedes poner ahí, porque sí, Eric lo puedes cambiar en la segunda parte y amarrar con un doble pivote, como hizo contra el Athletic, pero no le puedes dar a Eric la responsabilidad de ser un pivote posicional, porque no lo es, y por lo que comentamos aquí la temporada pasada en algunas ocasiones. De cara hacia adelante te puede dar mucho, porque es verdad que sí tiene esa capacidad para encontrar al jugador entre líneas, tiene una gran capacidad de combinación y de ver los pases, pero para mí lo que le falla a Eric para no ser un pivote posicional es el juego de espaldas. Si tú te la juegas con Eric de pivote, en cuanto el rival te presione y Eric tenga que sacar al equipo jugando de espaldas, no va a salir. Porque es central. Porque a pesar de tener muy buen pie, lo puedes recolocar ahí, como pasa con Christensen, pero son jugadores que no están acostumbrados a recibir esa presión y a tener que salir a uno o dos toques, teniendo prácticamente uno o dos rivales en el cogote. Entonces, para mí, el problema que estamos teniendo es ese. ¿Le dan la responsabilidad a Casado, que lo puede hacer? Sí, pero para mí Casado creo que es más un perfil de interior, es más un Pedri que se va a mover por todo el campo. Que en el Barça B lo hizo en el pivote y jugó bastante bien, sí, pero también tenía a Bernal al lado. Es que la dupla era esa, Marc Casado, ¿no? Bueno, Marc. Mm. Entonces, bueno, lo puedes probar, pero es quitarle la responsabilidad a uno para dársela al otro. Yo creo que deberíamos tener un jugador más experimentado, más veterano ahí en esa posición, que te diera esa oportunidad de no cargar al chico con 50 partidos y jugándolo todo, ¿no? Y por ahí el que podemos repescar es Frenkie. Pero por eso te digo que creo que Flick tiene un trabajo muy importante que hacer con él, porque es evidente que parece que se va a quedar.
Y ya que lo tienes, creo que no nos podemos permitir que sea un cromo repetido y que se convierta en un interior o en un todocampista de ir y llegar, ¿no? Porque Frenkie, a pesar de esa zancada que tiene, creo que la debemos usar para adaptarla a la posición de pivote. Mm. Pero para mí es un reto importante, ¿eh? Y confío en que en que Flick lo pueda sacar. Estamos a pocos minutos de la salida del Barça de la Ciudad Deportiva, camino del aeropuerto. Allí está Carlitos Monfort. En breve nos pedirá paso, irrumpirá aquí el directo. Yo intentaré cambiar aquí la maquinaria para poder hacerlo, pero que sepamos que en algún momento haremos un flash y nos iremos un momentito a la Ciudad Deportiva para ver la salida del equipo camino del aeropuerto. La convocatoria está a punto de conocerse. Normalmente cuando salen de la ciudad deportiva es cuando tenemos la convocatoria, pero vaya, una convocatoria que en principio no tiene que haber mucha sorpresa, en principio. Hablábamos de ese medio del campo, vamos a acabar de rematar ese medio del campo precisamente con la figura de Pedri, que es lo que decías, ¿no? Que seguramente ayudaban el medio del campo que teníamos a que viéramos un Pedri como la segunda parte del otro día, que yo creo que fue uno de los mejores minutos de Pedri, de nuevo con la camiseta del Barça, y eso es muy positivo que lo vayamos viendo por confianza del chaval y por tener un poquito un paso adelante del canario. Totalmente, sobre todo Gerard, porque creo que es una situación compleja para Pedri después de la cantidad de lesiones que tuvo la temporada pasada. Creo que el aspecto mental a veces puede incluso más que el físico. Y a pesar de que le estamos viendo con una capacidad física evidentemente mejorada, para mí la buena noticia es que pasamos de ver a un Pedri que sí que era capaz de recibir a la espalda de la línea de centrocampistas del rival y moverse muy bien entre líneas, bailar ahí en la frontal para dar ese último pase, a tener este run run la temporada pasada de, oye, ¿puede ser Pedri el que baje la base, el que ayude a sacar el juego? Y en estos partidos está demostrando que sí, ¿no? Que probablemente no podemos contar con él como un pivote posicional porque no lo es, pero sí que entiende muy bien cómo moverse a la espalda de los rivales. Y yo creo que fue clave a la hora de mantener este escalamiento, ¿no? De Rafinha y él tanteando un poco a las alturas a las que se movía la presión del Athletic para ellos bailar a la espalda y encontrar ese pase entre líneas, ¿no? Para mí, Pedri fue la clave de que tanto Rafinha como Ferran encontrase opciones de pases por dentro, que Bernal pudiese organizar el juego, mover, bascular al equipo de un lado a otro. Creo que fue el que hizo de engranaje, por así decirlo, para que el equipo fluyera desde la salida de Bernal hasta encontrar esos espacios y poder ser verticales por banda. Pero para mí la mejor noticia es cómo incrementa esa interpretación de juego en Pedri. Es decir, sabe constantemente cuándo toca pausar, cuándo toca acelerar el juego, dónde están los espacios que tiene que atacar. Y la jugada que hace en el segundo gol de pedirla, además que se le ve pidiéndola constantemente 4 o 5 veces como estoy solo aquí, hasta que se percata de, bueno, está ese espacio ahí, voy a ir. Y en otros momentos no iba, ¿no? ¿Qué ha pasado para que Pedri se encuentre con esa confianza de darse esa carrera e interceptar entre el lateral y el central, ¿no? Para mí eso es una buena noticia y que refleja que el estado anímico, psicológico de Pedri después de tantas lesiones ha mejorado hasta el punto de que él confía en su físico, ¿no? Y yo creo que es muy importante recuperarlo también porque cuando vuelva Gavi, creo que ese complemento al final, por muy bien que lo está haciendo Rafinha, yo creo que Gavi va a ser uno de los interiores intocables de Flick y evidentemente va a ser por la derecha. Y contar con ese equilibrio de Pedri en la izquierda más organizativo y con esa llegada de Gavi más arriba, creo que es la clave que necesita el Barça para volver a recuperar un centro del campo que a la vez que le dé control no pierda esa verticalidad como ha perdido en los últimos años, ¿no? Pero ya te digo, creo que de Pedri siempre se habla de un jugador que tiene mucho talento y es evidente, pero para mí hay que trasladar el discurso del talento a la interpretación del juego que tiene. No es normal que sigue siendo muy joven, porque Pedri que tiene 21, ¿no? Si no me equivoco, 21 o Pedri, 22. ahora te lo aseguro. Pedri González, ahora te lo aseguro. Que hablamos de Pedri, los jóvenes 21. Sí, sí. a nivel de, ¿ves? A nivel de Bernal, Casado, tal, pero es que Pedri tiene 21 años nada más y Gavi menos aún, ¿no? Es que sigue siendo un centro del campo extremadamente joven. Pero yo creo que Pedri para la edad que tiene no es normal la interpretación del juego que tiene. Y es un caso parecido a lo que te comentaba de Bernal. Al final hemos normalizado algo que es extraordinario. Y creo que si Flick consigue sacar el potencial de esto, incluyendo a piezas algo más veteranas como Frenkie, el Barça tiene mucho mejor equipo de lo que se está comentando.
El problema es lo que tú decías antes, que como hay este run run externo, pues al final, claro, mientras lo deportivo va bien, nadie se fija y no se va a comentar tampoco ni siquiera lo bueno. Creo que la buena noticia sería que el equipo siguiera creciendo, Flick siguiera trabajando poco a poco y llegase en los momentos claves de la temporada y entonces llamase la atención. Porque al Barça este perfil bajo le viene bien, ¿no? Mm. Ni Flick va a contar con tanta presión, ni el equipo a nivel colectivo, bueno, que me den por muerto, que ya apareceré, ¿no? Pero yo creo que si lo analizamos a nivel táctico, la mejoría es muy notoria y para la altura de temporada en la que estamos, que llevamos 2 partidos nada más y con el verano tan complicado que ha sido, yo valoro mucho todo el trabajo que está haciendo Flick porque veo una idea de juego. Y la veo desde el principio. Y cuando empieza el partido, yo sé a qué quiere jugar el equipo. Y cuando él interviene en el descanso y se mueven algunas piezas y ves a los jugadores cómo pasan de atacar unos espacios a otros, ves que el entrenador ha tomado una decisión en el descanso. Y como a los 10-15 minutos haga un cambio, ya te está dando una pista de que igual no se ha conseguido lo que él quería, aunque haya mejorado algo en el juego, ¿no? Y sobre todo que el equipo no se caiga en las segundas partes en este comienzo de liga, es otra de las grandes noticias, ¿no? Al Mm. final, no, es que el Valencia no estaba en un estado óptimo ya, pero es que el Athletic, que es uno de los equipos más físicos de tu liga y que normalmente desde el primer momento muerden hasta el final, les No pasas lo por hicieron. encima en la segunda parte, ¿no? Así No lo que hicieron. creo que hay mucho que valorar, Gerard, en este Mm. equipo. Y figuras y jugadores que dan ese paso al frente y que se sienten reforzados precisamente por todo este buen trabajo, que le está haciendo Hansi. El momento de Robert Lewandowski, ¿no, Lucía? ¿Por qué estamos viendo la mejor versión de Robert en estos 2 partidos que hemos visto? O más que la mejor versión, como mínimo la más goleadora de las últimas temporadas que lleva aquí. Yo creo que, fíjate, Gerard, estamos recuperando a Robert porque lo estamos devolviendo a su hábitat, que es el área. Al final, ¿cuántas veces comentamos la temporada pasada de que el hecho de que Robert bajase tanto a recibir porque no le llegaban balones, al final acababa perjudicando al equipo? Porque acababa cubriendo esos pocos espacios que había para salir. Él tampoco es un jugador que sea capaz de recibir en centro del campo y combinar hasta el punto de poder crear un contraataque. Y por el estado físico en el que está, por la edad, al final lo que más te conviene es tenerlo en su hábitat, que es dentro del área. ¿Por qué está siendo tan goleador? Pues porque el equipo está siendo vertical, está llegando mucho más arriba, está trayendo más marcas que al final lo que genera es que Robert, a quien se tenga que enfrentar, sea a los dos centrales y no a los centrales, a los centrocampistas, a la ayuda y a medio equipo rival, ¿no? Y aparte, fíjate, porque yo creo que Flick también está trabajando en cómo intentar que Lewandowski llegue lo más fresco posible a los puntos claves de los partidos, ¿no? Mm. Y uno de esos detalles es cómo lo ha liberado de la presión. Yo tengo la duda de saber ante otros rivales qué va a hacer Flick a nivel posicional con Robert. Si lo va a lanzar a la presión central o lo va a mantener en el pivote. Ah, Me parece inteligente, un movimiento muy inteligente ante rivales que, bueno, que juegan con un único pivote, porque anclas a Robert ahí, saltas con tus extremos a los centrales, y siempre que sus laterales no sean típicos perfiles que el rival busca para salir cuando le van presionando en los centrales, es decir, que sean laterales tipo Mendy en el Madrid, a los que si le das el balón les quema bastante en los pies y solo van a ser capaces de salir en conducción, y para eso tú ya has poblado el centro del campo, me parece una propuesta muy interesante de presión que refleja que Flick está pensando no solo en cómo potenciar su equipo a nivel colectivo ante las propuestas de los rivales, sino también cómo potenciar a sus jugadores a nivel individual. a los Lo que suyos. podría ser una carencia mía, la convierto en una virtud. Meto a Robert por dentro, lanzo a los extremos en la presión arriba, que además van a ser los más ágiles ante una pérdida en campo rival, y en el caso de que perdamos, Robert abandona la marca del pivote para aparecer al espacio. ¿Por qué? Porque los dos centrales rivales están ocupados con mis dos extremos. Así que ante cualquier pérdida, mi 9 va a estar donde tiene que estar y yo voy a tener las condiciones para hacerle llegar esos balones, ¿no? Yo creo que es una presión no solo pensada hacia no exigirle tanto físicamente a Robert, sino pensando también en el post. En una vez que yo recupere el balón, ¿qué hacemos? Y mirando un poquito estos 2 partidos, lo que va buscando el equipo es eso. Una vez que recupero, si hay opciones, busco directamente cómo conectar con Robert dentro del área. Porque bien sea por una descarga, bien sea él llegando, te puede dar eso.
Y al final es una buenísima noticia porque Robert no deja de tener la edad que tiene. Y evidentemente creo que debemos pensar a futuro en jugadores como Ansu, Pau Víctor, Víctor Roque si vuelve, que te puedan dar ese relevo, pero a Robert a día de hoy lo tienes. Y con la experiencia que tiene y sigue siendo un goleador nato, la única solución es devolverlo al área sin que tú pierdas esa primera línea defensiva, que es esa presión, ¿no? Así que yo creo que el caso de Robert no solo es una buena noticia recuperarlo, porque al final los goles Gerard o entran o no entran. Es Sí, decir, en sí. el último partido, los dos Podía haber palos, metido el 3. paradón, Sí, sí. podría haberse ido a su casa con un hat-trick perfectamente, Ujú. pero lo que debemos analizar es cómo llega Robert a tener esas situaciones de poder irse con un hat-trick, ¿no? Y para mí está aquí. Está en cómo ha hecho de una carencia, Flick, una virtud. Y me parece muy interesante, sobre todo porque si ha conseguido hacer eso con Robert con 36 años, mantengo la esperanza de que encuentre la solución con Frenkie, de que Ansu pueda volver a parecerse a ser el Ansu goleador. Y creo que es un mensaje que también deriva al resto de compañeros, ¿no? Si está consiguiendo recuperar a Pedri, si estamos viendo una gran versión de Rafinha, si Robert vuelve a ser el Robert, si el equipo vuelve a tener equilibrio, oye, las cosas igual se están haciendo mejor de lo que pensamos, ¿no? Mm. Y defensivamente vimos a un Jules Koundé que secó a un Nico Williams que, bueno, estaba en esa tarde seguramente de unas contradicciones sentimentales y con muchas cosas por la cabeza y que Jules volvió a demostrar que ahora mismo seguramente es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Totalmente. Y yo creo que sale perjudicado por el sentido de que ya a los laterales se les exige ese nivel ofensivo. Y cuando tú piensas en Jules, no piensas en un lateral que te vaya a llegar arriba. Pero que te vaya a llegar arriba para ponerte un centro de vez en cuando, a lo mejor no es tan importante como para que te llegue arriba a hacer esa presión pre a la jugada del gol contra el Atlético el otro día, ¿no? Esos saltos, cómo está interpretando Jules cuando saltar a la presión e ir con Lamine al poseedor del balón porque saben que de ahí si se recupera el balón es una jugada clara de gol. Para mí el ir arriba es mucho más importante en eso y creo que tienes que tener equilibrio. Si tienes a un Valde en la izquierda capaz de hacerse autopases y de llegar arriba como un extremo más, tú tienes que tener la consistencia de un lateral derecho que si le dices, oye Jules, que te vas a quedar, que vamos a cerrar con tres, tú sabes que tienes un central más ahí. Y además creo que él a nivel individual está en su mejor momento. Creo que ni siquiera en el Sevilla lo vimos a un nivel de seguridad, de él saber ir a los duelos y saber que va a salir ganador. Y enfrente Es, tenía a Nico Williams, ¿eh? sí, sí, sí. Aparte, a nivel personal y a nivel físico, es de los futbolistas más animales que hay en Can Barça, con un punto obsesivo, con un punto obsesivo de, bueno, ya lo vimos, volver a las 3 de la mañana y meterse en el gimnasio a machacarse, o levantarse un día de fiesta, ir a buscar unas pistas de atletismo de Barcelona y encontrártelo corriendo solo en las pistas de atletismo a las 10 de la mañana en unas pistas de allá. Y, el vestuario hablan de estar realmente muy, muy, muy metido en todo el tema físico y liderando todo este tema, también alimentación y estas cosas, porque se está cuidando mucho Jules y seguramente vive este momento de explosión personal y de rendimiento y de buenos resultados. Me parece que ha entrado Carlos porque se estaba escuchando que estaba arrancando el motor de la ciudad deportiva del bus, Carritos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Sí, sí, he entrado sin cámara para no desfasar aquí todo el movimiento que tenéis, pero como se ha encendido, ya tenemos una pared, obviamente, que no podemos ver a través, pero me imagino que los jugadores ya estarán saliendo, así que me imagino que en cuestión de 2 o 3 minutos ya tenemos la salida de los jugadores al aeropuerto para viajar en el vuelo de las 11:20, para los aficionados de Madrid que nos estén viendo, a las 11:20 despega el Barça y se alojarán en el hotel de siempre, en el Hotel Intercontinental. En la Gran Vía de. Ahí la Gran Vía, en Sí. la Castellana, perdón. En la Castellana de Madrid. Perfecto, perfecto. Pues ahora cuando salgan los jugadores nos avisas y veremos también esa convocatoria que sale, si sale con el asterisco o no, que de momento va a tener que ser, porque Dani Olmo aún no está inscrito en la página web. ¿Algún nombre propio más que quieras comentar, Lucía? Y después pasaremos a. Quiero que me digas tu 11 para esta noche. Tenemos aquí los dibujitos y los pondremos. ¿Pero algún nombre propio más del sábado que te quede ahí en el tintero? Pues mira, sí, Gerard, yo destacaría el papel de Pau Cubarsí. Creo que cuando tú le preguntas a un entrenador rival en rueda de prensa por qué su plan no ha funcionado y evidentemente te señala claramente un jugador y en ese caso es un jugador central,
que tiene 17 años, es muy de hacer mérito. Creo que a pesar del error del penalti, que al final es por lo que se le va a dar palos a Pau, hay que valorar mucho lo que este chico te está dando. Y creo que a nivel de construcción, a nivel de superación de líneas de presión, a nivel de encontrar tercer hombres, a nivel de encontrar a los interiores entre líneas, de poder proyectar que una jugada que no va a ningún lado acabe siendo una jugada totalmente vertical y al espacio, creo que lo que Pau está dando con balón incrementa lo que esperábamos hace un par de años que te podía dar Eric, que no digo que no te lo dé, sino que aquello que ya destacábamos de Eric, Pau te lo incrementa y te lo hace con aún mejor calidad. Y creo que la interpretación del juego que tiene este chico, si es capaz de seguir creciendo en aquellos aspectos defensivos que por ejemplo, le puedan llevar a evitar la pérdida de estos duelos dentro del área, creo que tenemos un proyecto de central para los próximos 10, 15 años que no estamos valorando lo debido, porque todos los focos van a Araujo, Christensen, oye, que ya Pau la temporada pasada tira la puerta, pero que esta temporada que viene de ser campeón de los Juegos Olímpicos esté demostrando este nivel, para mí es una noticia a la que hay que aferrarse, pero vamos, eh, con incluso más mérito que otros jugadores que, como es el caso de Lamine, a los que tienen ese talento nato que dices, bueno, es que de Lamine tú no destacas solo cómo interpreta, lo que destacas es el talento individual que tiene. Pero es que lo de Pau es el reflejo de un trabajo que ya viene de largo, es un trabajo de todos los años en la Masía, de haberle enseñado al chico dónde hay que mover el balón, cómo hay que hacerlo, cómo se supera una línea de presión, cómo aunque tengas dos delanteros rivales delante y una línea de cuatro, tú eres capaz de encontrar a los interiores en la zona clave para que se giren, encuentren al extremo y podamos tener una ocasión de gol. Es decir, creo que si Pau mejora en algunos pequeños aspectos a nivel defensivo, Gerard, tenemos un proyecto de central brutal, ¿eh? Hmm. Y que Valverde lo mencione en su rueda de prensa, poco se valora. Sí. También creo que hay muchas ganas de cargárselo por parte de algunos sectores, que esto es lo de siempre. Es Y, miedo. y en esto lo vivimos en los Juegos Olímpicos, que eso pasó. Y me parece que lo conté, pero aquí Eric García tuvo un papel muy importante en los Juegos. Compartían muchos ratos en los Juegos Olímpicos y un poquito de... fue el papi de aquí se recibe mucho, jugar en el Barça tiene este precio, vas a estar en el foco mediático y a la que puedas te van a ir a matar y todo esto. Ahí Eric jugó un papel muy importante para poderle ayudar en esos momentos ahí un pelín más delicados. Pero vaya, creo que si hay una persona que de coco, de personalidad, se le ve tranquilo, se le ve paciente, es Pau, por lo poco que le hemos visto, ¿no? Y por lo que nos van contando, que es un tipo súper tranquilo y que en esto va a ser fuerte 100%, va a ser fuerte 100%. Así que veremos cómo evoluciona Pauet. A ver, vamos a ver si somos capaces. Vamos a estar aquí justo de esto petará todo. Bueno, petará todo quiero decir que acabará saliendo el Barça, pero no pasa nada. A ver, ahí tenemos, Lucía, este Ujú. posible 11 de esta noche. Yo ayer puse este. Yo a lo mejor cambié a Bernal, a Gerard Martín por Valde para darle descanso a Valde. A Pedri lo dejé y cambié a Ferran por Casado y pasé a Rafinha allí a la izquierda. A Dani Olmo no le puse yo titular. No porque no estuviera, sino porque creo que es como demasiado de sopetón meterlo en el 11 titular. Pero cada uno con lo suyo. Ter Stegen en portería, Lucía, compramos. Sí, compro. Lateral derecho, Sí, también. Jules. Cubarsí, Íñigo. Jules. Sí. Bueno, Valde. Ay, bien, bien. una rotación Eric en la defensa tampoco lo descartaría yo, ¿eh? Sí, por el sitio de Íñigo. O por Pau. Porque viendo que al final tienes muy pocos efectivos y que Pau e Íñigo han jugado juntos los dos partidos primeros de liga todos los minutos, no me extrañaría un Eric por Pau o por Íñigo, Mm, sinceramente. mójate, no me vale uno o el otro. Mójate. Vale, te digo Eric Íñigo. Eric Íñigo. Vale, descansa Pau. Bien. En la izquierda, Valde, Martín. Yo creo que Valde. Perfecto.
Sí, para eso estamos. Estamos para fer el xoc, per fer el xoc. Valde por la izquierda. Delante Bernal, Bernal Casado, te lo compro. sí, Sí. enganchando, Y al que creo que va a descansar es Pedri. Después de jugar los 90 minutos contra el Athletic, vale. yo te diría que Fermín entra en el 11. Fermín el del banderín, perfecto. Fermín Sí. allí. Arriba, Y Lamine, Rafinha, Robert, te lo compro. Pero yo te diría que vamos a ver a Rafinha, o al menos lo que yo haría, un Rafinha más por dentro y un Fermín más en banda. Sobre todo para lo que hablamos el otro día, si cerrar un doble pivote Bernal-Casado, que Casado baje un poquito más a ayudar a Bernal como vimos en la pretemporada, Rafinha por delante y Fermín más en la banda. Lo probable que sea Rafinha el que esté en la banda, pero te explico yo por qué haría ese cambio. vale. Creo que el Rayo lo que se va a esperar es eso, es un Rafinha en banda y un Fermín por dentro, ¿no? Al final Fermín lo pueden cerrar mejor con un doble pivote, con un marcaje más individual y que le cueste más recibir ahí al borde del área y girarse. Si tú cambias tus piezas y metes un Rafinha más por dentro, atraes esas marcas y puedes generar ese espacio. Al final, teniendo un carril como Valde, lo suyo es que el que esté jugando por fuera en la izquierda vaya hacia adentro como el otro día Ferran. Si ese papel se lo das a Fermín, ganas un centrocampista por dentro, atraes las marcas del Rayo de fuera hacia adentro, liberas el carril para Valde y Fermín va a recibir más cómodo entre líneas sin tener ese marcaje tan directo si lo colocas de media punta. Pero a nivel de nombres, yo creo que sería este mi 11, así tal cual. Con la duda, ya te digo, de los centrales. De ver si va a dar un poquito de rotación o no. Porque para mí Pau es indispensable, pero creo que lo que te da Pau con balón también te lo puede dar Eric. Creo que la experiencia que te da Íñigo, Flick la valora mucho. Y sí o sí, yo creo que alguien tienes que rotar, porque más allá de ellos tres, ¿qué otros centrales tienes? Poder mover a Koundé hacia allá y meter a un Perdonad, Héctor Ford en banda, Ojo, pero ojo, ojo, ojo. perdonad que os interrumpa, empiezan a salir ya. Sergi Domínguez. Sergi Domínguez es lo único que podríamos hacer. Ahí El va. autocar del Barça. Ahí se va el Barça. Hacia la ciudad deportiva. Primer bus con. ¿Va todo el mundo ahora ya en uno o.? Va todo el mundo detrás y justo antes ha salido el bus de los directivos que, aprovechando que hay una rotonda fantástica aquí, vamos a aprovechar para ver de cara, donde va parte del staff de Hansi Flick y toda la junta directiva y veremos si dirección deportiva, porque es lo que comentábamos ahora. Sabéis que Deco tiene unos días no precisamente relajados, así que pendientes estamos de saber si viaja hoy o no. En unos minutos saldremos de dudas, pero en todo caso, el primer autocar que veis que se acerca justo antes del autocar que lleva el escudo del Barça es este, el de la junta directiva y el del staff de Flick. Aquí lo veis en primera instancia. Y ahora sí, este segundo autocar que veis es el de todos los jugadores que han ido convocados para este partido. Insistimos, a las 11:20 despega el avión y en torno a la 1:30 aproximadamente, aquí veis cómo pasa a toda velocidad del autocar con todos los jugadores. Podréis ver ya los aficionados desplazados a Madrid en el Hotel Intercontinental sobre la 1:30, toda la expedición del Barça ya llegando. Te han hecho luces, Joan. El primer bus te ha hecho luces, yo, pum, ¿Sí? pum, y te ha hecho luces. Sí. Cuidado que te está pitando el de la furgoneta porque ahora te estás metido en la carretera Jaimito. No. Ah, Estoy vale, bien, vale, estoy vale. bien. Estás Sí, muy al sí. límite, estás muy al límite. Bueno, claro, en ese primer bus, teóricamente tiene que ir la dirección deportiva. En ese primer Sí, bus. yo no he visto, pero básicamente por una cuestión de que va prácticamente tintado el avión, ¿eh? O sea, el autocar, bus. es muy Sí, difícil sí. verlo. Vale. Entonces, saldremos de dudas en unos momentos, vamos a hacer unas gestiones, si os parece, y Vale. en unos minutos os contamos si Deco va en este autocar, si se va a subir al avión o si se queda trabajando aquí, en su despacho, en estos últimos días de A mercado. ver, ves a mirar si hay luz en el despacho, Joan. Sí, es importante. Lo que pasa que antes era esto con Mateu, era muy representativo porque cuando tú veías la luz abierta significaba que él estaba y cuando no, porque trabajaban en el tándem Cruyff alemán, pero claro, ahora muchas veces, mira, sigue abierto, pero claro, puede ser la secretaria, puede ser Alejandro Echevarría, que hay bastantes desplazamientos, no llega a viajar, entonces es Ya. bastante difícil. Está abierto. Pero Vale. vaya, hago unas gestiones y ahora, si os parece bien, Vale. en unos minutos conectamos y os digo. Perfecto. Fins ara, Carlitos. ¿Vale? Venga, un abrazo hasta ahora. Chao, chao. Hasta ahora. Las 10:35 de la mañana, el Barça
camino de, en este caso ya, el campo, sí. Madrid para salir con el avión para Madrid, que sale a las 11:25, más o menos. No, ese no es el bus que luego va a Madrid. En Madrid hay otro bus que se prepara ya. Bien, pues este es el 11 de Lucía. Hay mucha gente que pregunta, Olmo, ¿y cómo puede ser que Olmo esté inscrito y no juegue? Hostia, yo creo que es como un poco precipitado meter a Olmo, ¿no? Aquí de golpe vienes puquet a puquet, ¿no? Voy a decir, unos minutos, la segunda parte, ¿no? Y ya el domingo o ya el sábado contra el Valladolid, pues ya sí que le puedes dar la titularidad, ¿no? Yo creo que sería mejor darle la titularidad en casa. Hmm. Y que bueno, que en este partido, si está disponible, juegue la segunda parte algunos minutos. En el caso de que entrase, para mí el sacrificado sería Casado. Yo pasaría a Fermín y Rafinha al centro del campo y la banda izquierda para Olmo. Pero dudo mucho de que Olmo juegue hoy de titular. Aunque, bueno, estamos pendientes de la inscripción, pero yo creo que lo fácil o lo más cómodo sería que fuera titular contra el Valladolid en casa. Partido en el que creo que también habrá rotaciones y que aparte para él se le da el contexto más de, bueno, empezar con buen pie en casa. Pues vamos a ver qué acaba pasando. Ahí tenemos esas dos opciones que ha puesto Lucía. Depende un poco cómo marque, depende cómo marque también el tema de los GPS, el cansancio de Pau y compañía, pues se decidirá por uno o por otra y veremos si hay mucha o poca rotación esta noche. Muy bien, pues Lucía, ha sido un placer poder charlar contigo. Igualmente. Quiero rematar con el nombre de Chiesa, que ayer también te vimos un fantástico hilo en tu canal de Twitter, en la X de Chiesa, de lo que puede aportar la llegada de Chiesa al Barça si se acaba dando. Danos 4 pinceladas, que la gente después irá a revisar el hilo, pero danos 4 pinceladas. Bueno, para mí la verdad es que es un extremo mucho más completo de lo que se está mencionando. Creo que es alguien a quien el run run de la lesión de la rodilla le ha apartado un poco del foco de atención y evidentemente creo que no es un extremo tan explosivo como Nico, pero sí que domina mucho más todas las facetas del juego. Creo que Chiesa en un contexto de jugar en la izquierda, aunque también se puede adaptar a la derecha, pero es terreno Lamine, creo que Chiesa sería ese perfil que jugando de espaldas le podría dar al Barça el crear los contraataques, el encontrar por dentro las combinaciones necesarias para sorprender también por fuera, ser un perfil más acorde a combinar en una banda con Valde, por ejemplo. Creo que esa duda, ese run run que había con Nico de cómo encajaría con Valde, creo que con Chiesa no sería ni siquiera necesario, porque es ese perfil que tiende a ir más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Y luego lo que a mí más me convence es que pensando en qué situaciones de juego se suele encontrar el Barça, que es un bloque más cerrado, creo que Chiesa tiene recursos para no solo superar su marca individual en un 1 contra 1, sino el atraer. A él, Chiesa destaca por ser un jugador que atrae muchísimas marcas, ¿no? Y que suele encontrarse alrededor, pues, 2, 3 jugadores y tiene esa capacidad para detectar en qué momento debe descargar, ¿no? Yo voy atrayendo y en el momento que tengo ¡Pam! 3 alrededor y se ha liberado ese espacio, lo doy. Pero no lo doy y me quedo, sino que lo doy y sé cuál es el espacio que en consecuencia se va a volver a liberar y va a ser el mío. Y ahí sorprendo yo al espacio y entonces aparezco prácticamente al borde. Además del golpeo que tiene, que me parece un pelotero espectacular, yo creo que la interpretación que tiene Federico tanto a campo abierto como en espacios reducidos y siendo capaz de constantemente salir al contraataque es muy importante. Pero fíjate, Gerard, que para mí la clave de por qué enamoraría a Flick es porque es un competidor nato. Esa presión que esa te la garantiza 100% y además un jugador al que en el momento que roba lo que está pensando es en la portería. Y creo que es muy importante tener cierto perfil que te dé esa seguridad de saber que en cualquier zona del campo que vas a recuperar, él lo que está pensando es en el gol. Y evidentemente tienes que tener otro perfil como un Pedri, un Gavi, un Bernal, que te dé esa pausa de decir, bueno, calma, ¿no? Hemos recuperado, pero vamos a construir. Pero Chiesa en el momento que recupera lo que está pensando es, con ese poderío físico que todavía tiene pese a la lesión, sorprender al espacio, encarar el 1 contra 1 y generar el gol, ¿no? Y para mí eso es importantísimo arriba. Así que yo creo que, bueno, en el hilo lo explico mucho más extenso, pero sería una incorporación que además por las cantidades económicas que se están hablando,
creo que es una oportunidad de mercado que va a ser realmente una lástima si por nivel de inscripciones no se puede hacer, ¿eh? El Liverpool se llevaría un pelotero espectacular, pero yo creo que Chiesa valoraría más venir al Barça que al Liverpool porque sabe que tiene más opciones de jugar aquí y de ser importante. En el Liverpool está Luis Díaz por delante y yo creo Sí, que y le iría mejor encajar aquí. además, yo creo ayer un poco también esta jugada del Liverpool fue también un hey Barça, espabilen, que si realmente lo quieren, aquí tenemos más cosas para darse, ¿no? Y bueno, yo creo que también el Barça pues va a depender de lo que decimos, ¿no? De a lo largo de la jornada de hoy, que se puedan acabar de concretar todos los movimientos con el famoso acuerdo con Nike y con White Bet, que también está ahí moviéndose. Si tú económicamente generas el espacio suficiente y generas los movimientos, pues tú vas a tener 2 días donde vas a intentar moverte un poco. A partir de aquí, pues será más o menos difícil y si no se da ningún ingreso económico, baixarem la persiana y bona nit. Otra cosa es que acabe pasando algo que no vaya. Y si no viene Gerard, y termino con esto, si no viene, creo que eso supone de que Ferran va a tener más minutos de lo que a priori pensamos y un nombre de que no se está mencionando que es Ansu, que yo veo más con Flick en la posición de 9 que de extremo, creo que serían los dos beneficiados, porque si Chiesa realmente llegase al Barça, yo creo que alguien tiene que salir. Y probablemente una cesión de Ansu se vuelva a abrir, ¿no? Como carpeta. Pero yo te diría que en el caso de no llegar Chiesa, el que más beneficiado sale es Ferran porque contaría con esos minutos y Ansu pasaría a ese rol entre 9 y extremo. Si llega Chiesa, yo creo que alguien sale, 100%. Pues vamos a ver qué acaba sucediendo en estos 3 días que nos quedan de mercado que no serán entretenidos. Serán entretenidos. Lucía, de una masterclass contigo más, muchísimas gracias. Me voy a ir a otro que nos va a dar otra masterclass, como es Alberto García, para hablar un poquito del Rayo y para hablar un poquito de fútbol. Mil gracias, como Muy siempre. bien. Sabes que esta es tu casa. Como siempre te digo, ni puñetero caso a todos los personajes que hay por las redes, que no merecen ni un segundo de la atención. Tú disfruta como siempre hablando de fútbol y contándonos todo lo que ves y cuando tengas un ratito sabes que tú, la puerta abierta y aquí esperamos a escucharte y a disfrutar de ti. Muchas gracias, Gerard. Un Un abrazo abrazo fuerte. enorme. Finca Gracias a ala. todos. Chao. Lucía Márquez en directo en Gigantes.